les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Gerardo Vitureira, del Sindicato Anestésico Quirúrgico, integrante de la Sociedad de Ginecología, y a partir de allí también de este sindicato. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de esta medida que resolvieron en la última asamblea de realizar un paro para la última semana del corriente mes. La fecha es el 29. Es el 29, comienza a las 8 de la mañana del 29 hasta las 8 de la mañana del siguiente día. ¿Y cuál es el alcance de la medida? La medida es ENACE, o sea, no afecta ni a públicos, ni a otros públicos, ni a privados. Es para, como todo paro, fundamentalmente la atención en la policlínica, y eso queremos dejarlo claro, sobre todo para los usuarios. Lo que va a estar restringido es la atención en policlínica y en las cirugías que no sean coordinadas como urgencias o oncológicas, ¿no? El resto de la actividad se va a cumplir normalmente. Para las cirugías programadas, por ejemplo. Exactamente. Y es en ese caso, para gente que quizás nos esté mirando y que eventualmente pueda tener fecha de operación para esa fecha, o cercana, ¿se provoca un mini colapso del sistema? ¿Cómo se hace con el tema de la reprogramación de las cirugías? Cada cirujano, primero que hay un instructivo en cuanto al paro, que es un poco el que compartía recién. No se hace la actividad fundamentalmente de policlínica, esa se suspende. O sea, los que tengan hora para atenderse en policlínica, la policlínica no va a funcionar, o sea, ahí vamos a tener una medida. Y las cirugías programadas en el instructivo, de acuerdo al cirujano y a la entidad de la cirugía, la podrá reprogramar o la podrá cumplir, haciendo énfasis sobre todo en las urgencias, ni que hablar que esas no se suspenden, y en las patologías que no se pueden suspender, entre ellas las oncológicas, o sea, los pacientes que tienen cáncer. ¿Y es en el marco de un plan de movilizaciones o es una primera movilización como un llamado de alerta? Ya vamos a estar hablando sobre los motivos que llevan a esta paralización. El tema es que es un comienzo de una serie de medidas que no es por voluntad nuestra, sino por la voluntad de las autoridades de ACE. Sí, va a ser una serie de medidas hasta que logremos nuestros objetivos, o va a quedar puntualmente en el 29. El deseo nuestro es ser escuchados y que el 29 sea la única instancia que tengamos que recurrir a esta medida, que no queremos. Pero eventualmente puede ser el comienzo de un conflicto. Eventualmente puede ser. ¿Y eso qué plazo tendrá ACE para dar respuesta a sus demandas? Nosotros hace varios meses, es más, hace un año que venimos, y en el último semestre más aún, pidiendo entrevistas con las autoridades de ACE y no hemos sido recibidos. O sea, cuánto va a durar el conflicto o cuánto va a durar las medidas depende de cuánto le tome el tiempo a ACE recibirnos en una mesa de negociación, que sea efectiva y que tenga una actividad programática de una serie de reuniones. ¿Y si ACE eventualmente da respuesta antes del paro? Y la tendremos que valorar, como toda decisión gremial, en la mesa del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Porque hay un tiempo relativamente prudencial. Son casi 2 semanas que eventualmente podría haber un acercamiento de las partes. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y por qué sienten que ACE no los recibe? Nosotros los motivos en concreto los desconocemos. Es más, a veces hasta no los entendemos, más allá de no compartirlos, ¿no? En una negociación donde nosotros representamos un colectivo que tiene 13 sociedades gremiales anestésico-quirúrgicas y más de 2.000 afiliados, en el cambio, en las condiciones o en la negociación, no solamente desde el punto de vista económico. Creo que acá lo importante es que el Sindicato Anestésico-Quirúrgico apunta a reflexionar sobre la manera de atender en ACE. Y tenemos propuestas para hacerle en diferentes puntos sobre la regionalización, sobre el tipo de asistencia, y creemos que tenemos algo en una buena para aportar a lo que es el mejoramiento de ACE. Y hace más de un año que no nos recibe, hemos solicitado entrevistas. Es más, recordarle a la audiencia que hemos tenido una medida o anunciado una medida hace unos meses en la línea que tú decías. Nos dijeron que nos iban a recibir, nosotros levantamos la medida y después nos suspendieron la reunión. Entonces es un tiempo bastante prudencial en que hemos esperado ser recibidos por las autoridades y no lo hemos logrado. Esto es un tema de larga data. En realidad, desde hace un tiempo ya que está, yo no sé si decir en tela de juicio, pero por lo menos hay una discusión en el ambiente médico, a nivel de ACE también, yo diría hasta del Ministerio de Trabajo, acerca de si el Sindicato Anestésico Quirúrgico es un interlocutor válido para negociar este tipo de cuestiones. ¿Ustedes no aflojan en el sentido de reclamar
ser el interlocutor válido, cuando en realidad las autoridades del Ministerio de Trabajo y pareciera de ACE también reconocen como interlocutor válido el Sindicato Médico del Uruguay. Es así, una cosa es la representatividad que nosotros como gremio tenemos y otra es la resolución que nosotros entendemos que debemos ser escuchados. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando solamente de remuneraciones, estamos hablando de condiciones de trabajo. Entonces, yo reformularía la pregunta al revés, o haría el pensamiento contestando a tu pregunta, es, si uno quiere lo mejor para un colectivo, no anestésico quirúrgico, sino para que las cosas funcionen mejor en un sector, qué mejor que escuchar, no digo terminar resolviendo con, pero qué mejor que escuchar a las partes que están directamente involucradas. Lo que nosotros pedimos es un espacio para, fundamentalmente, volcar las expectativas que nosotros tenemos, tratar de pensar en conjunto. Ayer en una reunión hablaba de equipo de trabajo, no entendemos por qué nosotros no podemos estar en un equipo de trabajo para tratar de aportar las mejores soluciones que en ACE concretamente caen sobre la población más vulnerable del país. Planteado desde ese punto de vista tiene mucha lógica. Uno podría reconocer obviamente que tienen el derecho de aportar y son quienes más saben de su actividad. Ahora, lo que generalmente sucede en este tipo de instancias es que se vuelcan propuestas, pero también se piden, hay una contrapartida de demandas de tono sindical, salarial, y que en ese contexto uno podría pensar, bueno, quizás ahí ACE no quiere negociar con el sindicato anestésico quirúrgico y hacerlo con el sindicato médico. Tal vez sea así. El hecho es que el sindicato anestésico quirúrgico, en múltiples asambleas en los últimos meses, multitudinales en todas las sociedades anestésico-quirúrgicas, reconoce como su único interlocutor válido para negociar, no solamente, insisto, lo salarial, esto no es solamente un tema salarial, sino de condiciones y reglamentaciones de trabajo y de mejor funcionamiento de ACE, reconoce al sindicato anestésico-quirúrgico. Entonces creo que en esa lógica... Bueno, ustedes que se reconozcan a ustedes es lo más lógico, ¿no? Sería raro que ustedes no se reconocieran a ustedes como interlocutores. Uno puede delegar en determinadas instancias, como lo hemos hecho, la representatividad en algunos aspectos. En esto concretamente, que atañe a lo que es la reglamentación del trabajo y eventualmente también dentro de la regulación, lo salarial, creemos que tenemos que estar en la mesa negociando. ¿Pero qué cambio puede haber en la reglamentación del trabajo? Es que no lo tenemos muy claro hasta no conocer la reunión con ACE. ¿Ustedes creen o intuyen que se está negociando un cambio en la reglamentación de su trabajo a espalda suya? Esa es la presunción que ustedes parecen tener. No, no es una presunción. El hecho es que ACE está tratando de regular la forma de trabajo a nivel médico y sabemos que si uno quiere modificar alguna cosa, debe haber un cambio. No creo que se reúnan para tratar de que todo quede como está, porque las mismas autoridades de ACE han manifestado que necesitan hacer unos cambios en pro de las mejoras. Entonces, en base a eso, nosotros queremos estar fundamentalmente planteando con ACE las dificultades que nosotros vemos en el sistema, de qué manera lo podemos mejorar para el bien de la gente, y esa es la idea de participar en las reuniones. ¿Y cuáles son sus planteos para la mejor atención? Nosotros vemos primero, partimos de la base que si bien ACE ha logrado cosas muy interesantes en cuanto al desarrollo y la asistencia dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, hay cosas que para la atención del usuario en general no están bien. Entre ellas, la regionalización que tiene la asistencia de ACE, la calidad de asistencia que se le puede dar en diferentes sectores del país, creemos que se puede más homogeneizar, la distribución de los recursos humanos, la remuneración de los mismos también, las condiciones de asistencia y los planes a largo plazo. Creo que son esas cosas que nos debemos sentar en conjunto y tratar de aportar. ¿Hay problemas de gestión en ACE? Gestión, digo, los debe haber. De hecho, habría que preguntar a la población si con la asistencia de ACE está cubierta. Yo creo que hay que repensar dentro de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud la función que tiene ACE y de esa manera, de qué manera se puede mejorar. ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes que la función que tiene ACE no se cumple o eventualmente qué les parece que debería ser la función que va a cumplir por ACE? Esa pregunta te diría que la puede contestar cualquier usuario de ACE. Si vamos al original de qué manera nosotros podíamos asistir a la población, no creemos que sea que bien o sea decoroso que una persona tenga que levantarse a las 5 de la mañana para hacer una cola para retirar un número en policlínica por un especialista que eventualmente lo puede ver dentro de 2 o 3 meses. No creemos que esté bien que una persona tenga que ir
por diferentes farmacias de los hospitales tratando de ver qué medicamento está, que no, cambiarlo, que le sellen la receta, ir a otro centro de salud a cambiarlo. Esas son las cosas prácticas que los usuarios se ven damnificados, por decirlo de alguna manera. ¿Hay faltante de medicamentos en los hospitales de ACE? No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que a veces la distribución de los medicamentos pueden tener dificultades en algunos casos. Y esas son las cosas que me parece que tenemos que hablar. Lo que parece claro también es que en el ámbito de la salud hay una especie de, yo no sé si decir competencia, pero por lo menos una especie de pulseada, llamémosle así, entre las distintas gremiales médicas. El sindicato médico, el sindicato anestésico quirúrgico, y que esto llevamos ya varios años y no parece haber marcha atrás. Entonces, ¿cómo hacemos para que...? Porque de última quien termina quedando de rehén es la población. El usuario de ACE que el 29 tenía planificada una operación y que no se va a poder operar, porque el sindicato anestésico quirúrgico está pidiendo que se lo reciba y se lo reconozca para aportar sus ideas. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente no quede más de rehenes de estas situaciones que, en definitiva, no dejan de ser un tema interno de los médicos? Ahí discrepo un poco, no es un tema interno de los médicos, es un tema de asistencia a nivel nacional. Entonces la pregunta yo diría es, si hace un año que nosotros pedimos una reunión y no hemos tenido respuesta, ni siquiera una respuesta de no los vamos a recibir hoy ni nunca más en la vida, no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades, llevan después casi de un año a esta actitud. Digo, no es que pedimos una entrevista, nos negaron la entrevista y es el primer planteo que hace el sindicato. No, desde ese punto de vista no había un cuestionamiento hacia la decisión, porque eso es, obviamente es autónomo de parte de cada una de las gremiales médicas. Ahora, intuyo también que si les dicen que no los van a recibir nunca más en la vida, no van a parar un día, van a parar mucho tiempo más. Puede ser. Desde ese punto de vista no es una respuesta que ustedes aceptarían. Pero ¿cómo hacemos para que esta especie de pulseada que hay entre el sindicato médico ACE terciando allí, el sindicato anestésico quirúrgico, no tome más a la gente de rehén? Yo creo, a tu pregunta, yo creo que el tema es si nosotros queremos, como colectivos todos, como integrantes de una sociedad, no solamente los anestésicos quirúrgicos, sino ACE como directores y responsables últimos de la asistencia de la población, e insisto, y fundamentalmente la asistencia de la población con menor índice de recursos. ¿Por qué no podemos pensar la mejor manera de asistir y por qué no podemos sentarnos en una mesa a tratar de obtener lo mejor? Sobre todo para la población, de regionalizar un poco el tema de la medicina, el tratar de acceder a ese especialista. ¿Por qué no podemos pensarlo de esa instancia? Y yo le planteo, ¿por qué no pueden ustedes sentirse representados por el sindicato médico? Pero no es una no es una pulseada en este aspecto con ACE, sindicato médico contra sociedad anestésico quirúrgica. Es que nosotros, desde el métier nuestro, que es lo anestésico quirúrgico, tenemos cosas para aportar, y como era antes, porque antes nosotros participamos dentro del sindicato médico o incluso fuera del sindicato médico y nos invitaban a las reuniones y teníamos participación. Eso claro, pero básicamente dentro del sindicato médico. Pero después empezaron con esto de ustedes se retiran del sindicato médico y allí empieza a generarse el problema de que desde el sindicato de anestésico quirúrgico no se sienten representados, lo han dicho más o menos en estos términos, que no se sienten representados por el sindicato médico. Eso es así. Nosotros no nos sentimos representados por el Sindicato Médico del Uruguay, pero desde el comienzo de nuestra excisión del Sindicato Médico del Uruguay participamos durante tiempo en las reuniones. Algo cambió, nosotros no sabemos qué fue, que dejamos de estar invitados en la mesa. Entonces no entendemos a qué se debió el cambio y no entendemos por qué en el pensamiento global de una asistencia colectiva se piensa que excluir a una participación importante, vuelvo a insistir, con más de 2.000 médicos y 13 sociedades anestésico-quirúrgicas, no se tiene en cuenta para proyectar lo que es la salud de la población. Entonces, si lo hicimos antes y estuvimos antes en la mesa, ¿por qué ahora no podemos participar? Sí, vuelvo a decir que quizás alguien esté pensando en que ustedes no solamente van a participar para volcar ideas, sino también para plantear reclamos, y que eventualmente si esos reclamos no son atendidos, también pueden llevar a medidas de lucha, a conflictos. Y ahí es como que se vuelve una arista un límite muy fino entre cómo transitar. Porque los aportes, me imagino que, a ver, yo no me estoy poniendo en el papel de ACE, pero a nadie le debe disgustar recibir aportes. Se evaluarán, serán tomados o no. Pero eventualmente lo que me parece es que
el miedo que debe haber es que incluirlos a ustedes en una mesa de negociación puede llevar a que también en el día de mañana tengan que negociar con ustedes por medida de conflicto. Claro, pero hay temas, y no quiero entrar en los detalles, pero hay temas de repente que lo hemos manifestado como sindicato anestésico quirúrgico, entre otras cosas como, por ejemplo, las comisiones de apoyo. Las comisiones de apoyo creo que no están bien, o hemos definido que no están bien, más allá que no creemos que sean justas, es que un trabajador tenga un salario y por comisión de apoyo el Estado le elimina un cheque sin ningún beneficio y sin ningún aporte. Eso no está bien para un colectivo de un país independiente que a fin de mes el que recibe un dinero de la comisión de apoyo reciba más dinero puntualmente ese mes. Pero no está bien como colectivo que reciba por fuera, entre otras cosas, que reciba por comisiones de apoyo un aporte o un dinero que no represente un aporte, ni tenga carga fiscal, ni tenga ningún otro beneficio. Y apuesto a su absoluta sinceridad, como sindicato anestésico quirúrgico, ¿ustedes sienten que hay una cercanía entre el gobierno y el sindicato médico? En algunos puntos nos llama la atención que algunos temas son coincidentes, pero vuelvo a insistir en un tema. Acá no es la teoría de los dos demonios, de nosotros contra el Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico del Uruguay representa un colectivo que entendemos que no nos representa en lo que nosotros entendemos a nosotros y que tiene su estrategia y su vinculación y tendrá sus redes. También está la Federación Médica del Interior, que tampoco se siente representada por el Sindicato Médico del Uruguay. Entonces, esto no es una pulseada, por más que se pueda ver así desde lo externo, entre el Sindicato Médico y el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Acá tenemos un tema que es la atención de la salud de la población y nosotros pensamos que podemos hacer grandes aportes en la mejora de la asistencia de la población desde una visión anestésico-quirúrgica. ¿Entienden que hay una construcción de un relato acerca de que los anestesistas, cirujanos, los integrantes de la SAC, son todos ricos, entre comillas? ¿Que son la clase alta de los médicos? Nosotros no lo vimos así y los estereotipos creo que no conducen ni construyen absolutamente nada. Hay médicos que no hacen actividades anestésicas. Pero ustedes saben que cada vez que hay un conflicto, entre otras cosas, se maneja oficial o extraoficialmente los salarios que cobran cirujanos, anestesistas. Es un tema recurrente. Oficialmente no. Oficialmente no. Claro, oficialmente no se reconoce eso. Es más, se han hecho estudios de bueno, cuánto pesa. Se dan a conocer. Tal vez, no por nosotros. No, por eso digo. Está bien. De manera oficial, es decir, por parte de las autoridades o de quienes negocian, o por parte, hay veces que son trascendidos. Yo los invito a ti y a la población a revisar un poco las presentaciones de los números de ACE, la carga salarial o el cargo, o mejor dicho, la carga del presupuesto de ACE no depende de los sueldos anestésicos quirúrgicos en su gran porcentaje. Depende más de administraciones técnicas, asesorías y otro tipo de recursos. Pero no consideran ser la clase alta de los médicos. No. Eso que se dice, no, porque los anestesistas cobran X por mes, no están así. A lo que voy es, ¿se construye un relato por parte de algunos de los actores de la negociación médica? No, yo creo que no se construye ese relato. Es más, hay documentación que demuestra que eso no es así. Usted habla de la carga salarial en el total, ¿no? En el total de AS. Bien, Gerardo Vitureira, le agradecemos su presencia mañana aquí en Telebuen Día. Por el espacio. La pausa y seguimos con más noticias.